La visita de Donald Trump a China fue porque quería algo de China, básicamente relacionado con la guerra en Oriente Medio. Pensaba que China podía ayudar a Estados Unidos. Y según tu punto de vista, ¿cómo describirías la relación que tiene China con Estados Unidos, teniendo en cuenta que, de alguna manera, Trump creía que podían aprovechar la influencia china sobre el gobierno iraní para ayudarles con el tema del estrecho de Hormuz? Porque, si miramos lo que está pasando ahora mismo, hubo una propuesta iraní a Estados Unidos, luego la respuesta de Estados Unidos, dos propuestas totalmente distintas. Lo contrario, completamente lo contrario, ya sabes. Y sobre Irán, justo antes de venir, hemos sabido que Irán ha respondido otra vez con un plan de 14 puntos. No veo que nada esté cambiando por parte de los iraníes. Y Donald Trump, la situación se está volviendo, de alguna manera, desesperada para él. Por eso anoche tuiteó que el reloj está corriendo y parece que se están preparando para un nuevo tipo de ataque contra Irán. ¿Cómo ves tú la situación en conjunto? Porque por un lado, no consiguió mucha ayuda de China en el tema del estrecho de Hormuz y tiene que hacer algo al respecto. Sabemos que el precio de la energía, el precio de los alimentos, todo está subiendo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, volviendo a la visita de Donald Trump a China, hay que entender que esta visita estaba prevista inicialmente para finales de marzo de este año. Y probablemente en ese momento, lo que Trump quería no era hablar de Irán. Pensaba que Irán ya sería cosa del pasado a esas alturas, porque esperaba someter al país en cuestión de días. El incidente en el estrecho de Hormuz le pilló por sorpresa, porque no lo esperaba. Eso significa que el enfoque principal del viaje a China era, ante todo, hablar de cuestiones comerciales entre Estados Unidos y China. Y por cierto, si uno mira la composición de la delegación, no era mayoritariamente, pero sí en buena parte, de empresarios y gente del mundo financiero estadounidense, además de representantes del sector tecnológico. Así que la idea era, sin duda, hablar de temas de comercio. Como no logró la victoria, o una victoria decisiva, o como quiera llamarse, en marzo tuvo que posponer esta visita, porque obviamente no estaba preparado para hacerla. La consecuencia de eso fue que, al menos desde mi punto de vista, esta visita estuvo muy mal preparada por parte de los estadounidenses y en cierta medida también por parte de los chinos. Quiero decir, los chinos intentaron encajar la visita de Donald Trump entre otras visitas de jefes de Estado, y eso hizo que la visita de Trump no tuviera la importancia que normalmente debería haber tenido. Y eso fue, de hecho, la semana pasada. Así que creo que ese es un punto muy importante. Y el tema del estrecho de Hormuz y de aprovechar la relación con China para resolver la cuestión de Irán es algo que surgió, evidentemente, después de finales de marzo. Es decir, ese no era el objetivo inicial ni principal de esta visita. Y eso también demuestra la falta de algo que hemos dicho muchas veces sobre Trump, la falta de pensamiento estratégico. No es un estratega, es un táctico. Intenta juntar cuestiones tácticas para que parezcan estratégicas, pero en el fondo siguen siendo tácticas. Y eso es exactamente lo que tenemos. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando analizamos la visita, tenemos que fijarnos en los informes de la visita, o en el comunicado, como decía, en los comunicados, en plural. Y si miras el chino, básicamente tiene 3 puntos principales. Primero, la idea de estabilidad estratégica, que es un punto muy importante en el comunicado. Segundo, la cuestión de Taiwán. Y tercero, la de mantener unas relaciones equilibradas entre los dos países. La cooperación para la estabilidad es un aspecto muy central en todo esto, porque también incluye la cuestión de Taiwán. Y además plantea el tema de, no sé cómo se dice en inglés, la trampa. Ya sabes, esa trampa que se identificó por primera vez o que se deriva
de las guerras en la antigua Grecia, cuando había una potencia, Esparta, que estaba tan empeñada en mantener su posición como fuerza principal en el Mediterráneo, que tenía que hacer la guerra a cualquiera que intentara desafiar su primacía. Y eso se parece un poco a lo que tenemos con Estados Unidos. Quizá recuerdes, y no hablo solo de Donald Trump, por cierto, quizá recuerdes lo que dijo Joe Biden cuando tomó posesión, creo, o tal vez fue en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. When it was inaugurated, I think, or it was the first State of the Union. In any case, that was in 2021. En cualquier caso, eso fue en 2021, cuando él dijo que el resto del mundo se estaba acercando a nosotros y que no podíamos permitirlo. Ya sabes, ese es exactamente el problema. Estás tan empeñado en mantener tu posición hegemónica que harás todo lo posible por destruir a cualquiera que intente cuestionarla. Y claro, en 2021 probablemente se refería a China, pero también a Rusia. Rusia en el ámbito militar y China en el económico, comercial, probablemente también en el tecnológico. Así que existe esta idea en Estados Unidos de que el país debe ser dominante en tecnología, en política, en influencia y así sucesivamente. Y eso forma parte de esta idea de estabilidad, la cooperación para la estabilidad estratégica. Creo que ese es el término exacto, la cooperación para la estabilidad estratégica entre Estados Unidos y China. Y eso en esencia es lo que aparecía en el comunicado chino, pero cuando lees el comunicado estadounidense no hay nada de eso, ni una sola palabra al respecto. No se menciona Taiwán, no se menciona Hormuz, hablan de Hormuz, sí, pero no mencionan esos temas fundamentales que planteó China. Y China, por su parte, tampoco lo menciona, o solo de pasada. Si no recuerdo mal, no mencionó Hormuz como tal, simplemente dijo que Estados Unidos y China hablaron de los asuntos de Oriente Medio, y punto. Está claro que, por parte de China, la cuestión iraní no fue el tema central de esta reunión. En cambio, para Estados Unidos sí lo fue, porque es la principal preocupación de su política exterior en este momento. También resulta muy interesante ver, si uno lee el comunicado de la Casa Blanca, que todo lo que se menciona tiene que ver con lo que Estados Unidos podría ganar con esta visita, un mejor acuerdo comercial en esto o en aquello. En resumen, estaba centrado únicamente en los beneficios para el comercio estadounidense, mientras que los chinos se enfocaron en el equilibrio estratégico y en cuestiones estratégicas y fundamentales. Así que aquí vemos un enfoque totalmente distinto, lo cual nos sorprende, porque China es, evidentemente, un país más estratégico que Estados Unidos, al menos en esta etapa. Probablemente hace 50 o 60 años era diferente, pero hoy Estados Unidos se ha vuelto táctico. Solo hay pensamiento táctico en América, tanto en política exterior como incluso en cuestiones de seguridad nacional. Y eso se refleja claramente en esos dos comunicados. También es interesante que, cuando se produce un acontecimiento tan importante, que puede afectar a la relación entre las dos mayores economías del mundo, con implicaciones regionales tanto en Asia como en el hemisferio occidental, y posiblemente en Occidente en general, lo habitual es que haya un comunicado conjunto. Y ahí es donde entra en juego la preparación de esta reunión. Yo mismo he participado en algunas conferencias internacionales, y en la mayoría de ellas, el comunicado final se prepara incluso antes de que empiece la conferencia. En realidad, porque ya sabes lo que quieres conseguir. Sabes que habrá algunas pequeñas modificaciones. Pero cuando comienza la conferencia, la verdadera conferencia, ya existe un borrador que puedes ajustar en el último momento con algunas declaraciones probables, cosas así. Pero en esencia, tienes el documento. Y hay equipos de expertos de ambas partes que trabajan juntos durante meses para preparar el comunicado conjunto. Cuando lees los dos comunicados que se publicaron después, puedes ver que, en realidad, eran dos comunicados elaborados por dos equipos distintos.
No hablaron entre ellos. Tenías a un equipo estadounidense preparando su propio comunicado y a un equipo chino preparando el suyo. Y por eso se ve tan poca coincidencia entre los dos comunicados. Eso también refleja el enfoque de ambas partes. Y en mi opinión, refleja, digamos, no el fracaso de la cumbre, sino la ausencia de éxito de la cumbre. No estoy seguro de que haya sido una cumbre exitosa porque, de nuevo, ambas partes pueden interpretarla como, bueno, los chinos probablemente la vean como un segmento más exitoso, porque pudieron dejar clara su postura y subrayar sus propias líneas rojas y sus prioridades. Mientras que los estadounidenses han planteado prioridades como el comercio, la agricultura, los productos y cosas por el estilo, que no son muy estratégicas. Creo que, al leer los comunicados, se ve claramente que no se ha logrado nada en común. Pero los chinos tienen cierta ventaja, en el sentido de que han sabido decir cuáles son ahora nuestras prioridades. Tenemos una situación complicada, y nuestra prioridad sigue siendo Taiwán, la estabilidad y un comercio equilibrado. No se trata de un equilibrio para Estados Unidos ni a favor de Estados Unidos. Tiene que ser beneficioso para ambas partes. Y creo que eso también aparece con bastante frecuencia en los comentarios del lado chino. En ese sentido, pienso que los chinos han dejado claro su mensaje. Y por eso diría que esta cumbre ha resultado probablemente más favorable para China que para Donald Trump. Perdona que te interrumpa. Estamos hablando de dos situaciones distintas por parte de Estados Unidos y de China. En el caso de China, el tema principal y el más importante es la cuestión de Taiwán. No veo ningún tipo de urgencia por parte de China en lo que respecta a Taiwán. Quieren hablar del asunto, quieren poner fin a ese tipo de malentendido que existe entre China y Estados Unidos, pero no tienen, digamos, tanta prisa. Sí y no. Recuerda que el Congreso aprobó 11,000 millones en créditos, bueno, no es la palabra correcta, crédito, no sé muy bien cómo llamarlo, 11,000 millones para la venta de armas. Estás hablando de las armas que se van a enviar. Sí, exactamente. Sí. Y eso, creo, es una fuente de preocupación para Irán. Ahora bien, la cantidad ya ha sido aprobada por el Congreso, pero las ventas en sí todavía no se han realizado. Y probablemente por eso China siente cierta urgencia. Así que sí, estoy de acuerdo contigo en que no hay el mismo nivel de urgencia entre lo que pasa en Irán y lo que pasa en Taiwán. Pero recuerda que no estoy seguro de que Irán sea un asunto tan importante para China. Sinceramente, China entiende que la agresión de Israel y Estados Unidos fue ilegal. Entienden las consecuencias de eso. Entienden que las consecuencias de esa agresión tienen implicaciones a nivel global. Y lo han dicho claramente. Por cierto, es verdad que los chinos han declarado que la circulación del tráfico por el estrecho de Hormuz debe ser libre y que no debe haber ningún bloqueo. Creo que en este asunto apuntan más a Estados Unidos que a Irán, porque en realidad Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz. Quien lo hizo fue Estados Unidos. Así que eso también conviene recordarlo. Estados Unidos ha bloqueado el tráfico, no Irán. Irán ha impuesto algunas restricciones y ha intentado, digamos entre comillas, gestionar el tráfico en el estrecho de Hormuz, pero no lo detiene. Así que China lo entiende. Y además, China también ha obtenido ciertos privilegios para que sus petroleros puedan pasar por el estrecho de Hormuz. Así que, para China, es un problema en general, pero no una fuente importante de preocupación para sí misma. Hay que recordar también que China no depende del estrecho de Hormuz, o solo en una pequeña parte de su energía,
porque aproximadamente el 85% de la energía que utiliza se produce dentro del propio país. Solo el 15% de sus necesidades energéticas se cubre con importaciones, y una gran parte de esa energía importada procede de Rusia, que es un aliado muy cercano. Sí, es una preocupación en términos generales, una preocupación estratégica, pero no es algo urgente para China. Creo que eso es muy importante. I think it's very important. And that appears in the discussion, by the way. Y eso aparece en la discusión, por cierto, porque lo que ha dicho China, de hecho, China le ha dicho a Estados Unidos que detenga el bloqueo. Eso es lo que ha dicho China, porque considera que el problema en la región es Estados Unidos, no Irán. Y eso se ve muy claramente en las distintas declaraciones que se han hecho. El problema es que Trump no quiere entenderlo. Pero en realidad, China no ve a Irán como un problema. Y recordemos que antes, quiero decir, lo hemos dicho muchas veces, pero antes del 28 de febrero, el tráfico en el estrecho de Hormuz era libre. Así que sin duda, Estados Unidos e Israel eran el problema. Forman parte del problema, no de la solución. Where are the problem? They are part of the problem and not of the solution.